Señoras y señores, les pedimos ponerse de pie para recibir a su excelencia, el presidente de la República, señor Gabriel Boric Font, quien ingresa junto al presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Raúl Letelier Bartenberg. Muy buenas tardes. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de lanzamiento del libro titulado El Consejo de Defensa del Estado, una publicación que forma parte de la conmemoración de los 130 años de nuestra historia. Para esta ocasión hemos querido reunirnos en este emblemático salón del ex Congreso Nacional. Agradecemos la asistencia de quienes nos acompañan hoy en esta ceremonia, la que también está siendo transmitida a través del canal de YouTube del Consejo de Defensa del Estado. Saludamos a su excelencia el presidente de la República, señor Gabriel Boric Font. Al presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Raúl Letelier Bartenberg. Y a la directora del Museo Histórico Nacional, señora Priscila Barahona Albornoz, que nos acompañan en la testera. También saludamos a las autoridades e invitados que hoy nos acompañan de manera presencial. Al presidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, señor Ricardo Blanco Herrera. A la presidenta del Tribunal Constitucional, señora Daniela Marci Muñoz. A la Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez Gutiérrez. Al fiscal nacional del Ministerio Público, señor Ángel Valencia Vázquez. Al ministro de Seguridad Pública, señor Luis Cordero Vega. A la ministra del Medio Ambiente, señora María Eloísa Rojas. Al ministro de la excelentísima Corte Suprema, señor Omar Astudillo Contreras. Al ministro del Tribunal Constitucional, señor Héctor Meri Romero. A la defensora nacional, señora Verónica Encina Vera. A la subsecretaria de las Culturas y las Artes, señora Jimena Jara Quilodrán. Al director general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, embajador Claudio Troncoso Repeto. Al tesorero general de la República, señor Hernán Novicelli Reyes. A las señoras y señores jefes de servicios públicos, a las abogadas y abogados consejeros del Consejo de Defensa del Estado, a los representantes del Consejo de la Sociedad Civil del Consejo de Defensa del Estado, a los representantes de la Academia y a los funcionarios y funcionarias del Consejo de Defensa del Estado, invitadas e invitados del Museo Histórico Nacional y a todas y todos quienes nos acompañan hoy. Para continuar con esta ceremonia, los invitamos a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional, que será interpretado por el Cuarteto de Cuerdas de la Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOJI.
Muchas gracias. Pueden tomar asiento. A continuación, le damos la palabra a la directora del Museo Histórico Nacional, señora Priscila Barahona Albornoz. Muy buenos días. Quisiera saludar con especial consideración a Su Excelencia, el Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font, al Presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Raúl Letelier Vanderberg, a las consejeras y consejeros, a todas las autoridades presentes, equipos profesionales y a todos quienes hoy participan en esta ceremonia. Conmemorar 130 años no es simplemente mirar hacia atrás. Es una oportunidad extraordinaria para examinar cómo una institución pública logra sostenerse, adaptarse y proyectarse en el tiempo, acompañando a un país que cambia, que enfrenta nuevos desafíos y que formula nuevas expectativas sobre su propio Estado. El Consejo de Defensa del Estado es, sin duda alguna, una de esas instituciones cuya historia dialoga profundamente con los procesos políticos, jurídicos y sociales de Chile. En su larga trayectoria, el Consejo ha desempeñado un rol fundamental en algo que a veces damos por sentado, la defensa del interés público. No me refiero solo a la defensa judicial del Estado, que es ampliamente conocida y reconocida, sino también a la función más amplia y compleja de contribuir a la administración pública se mantenga a la altura de los principios republicanos que nos guían. El Consejo ha sido un actor silencioso pero decisivo. Presente en momentos críticos y en transformaciones importantes, ayudando a resguardar la integridad institucional y fortaleciendo las bases del sistema democrático. Permítanme decir con entusiasmo que para el Museo Histórico Nacional ha sido especialmente significativo acompañar esta celebración a través de la preparación conjunta del libro que hoy presentamos. Porque nuestro museo no solo preserva objetos o colecciones, también tenemos la responsabilidad de custodiar memorias, reconstruir trayectorias y aportar a la comprensión del país que hemos sido y del que estamos construyendo. Y pocas instancias nos permiten hacerlo con tanta claridad como cuando colaboramos directamente con otras instituciones públicas en la investigación y difusión de su propia historia. Este libro, fruto de un trabajo riguroso, dedicado y dialogado entre el Consejo y el Museo Histórico Nacional, representa un hito, no porque sea un producto editorial más, sino porque expresa algo profundo, el valor que tiene para una institución pública abrir sus archivos, revisar críticamente su recorrido, retratar sus avances y conflictos y poner ese conocimiento a disposición de la ciudadanía. Una historia institucional como esta no solo nos habla de estructuras y normas, también nos habla de personas. Funcionarias y funcionarios que a lo largo de generaciones han aportado su conocimiento, su vocación pública y su compromiso profesional para consolidar una institución robusta. Detrás de cada hito hay decisiones, debates, crisis y aprendizajes que reunidos dan forma a una trayectoria que hoy reconocemos con orgullo. Y es que a través de la historia del Consejo de Defensa del Estado se refleja también la historia del país. Los cambios constitucionales, las transformaciones en la administración, las tensiones entre modernización y tradición jurídica, los desafíos éticos de la función pública y la creciente demanda de la ciudadanía por instituciones eficaces y transparentes. Este libro será sin duda una contribución para comprender mejor esa historia compartida. Al conmemorar estos 130 años, celebramos el pasado y el presente, articulados en un diálogo materializado en las páginas de este libro, donde las fotografías históricas conviven con retratos actuales. Los expedientes del siglo XX aparecen junto a debates contemporáneos sobre probidad. Las primeras atribuciones del Consejo dialogan con los desafíos jurídicos del siglo XXI.
Ese diálogo es en sí mismo una declaración. Las instituciones no son entes abstractos, son organismos vivos, con historia, con transformaciones, con memorias acumuladas. Hoy el Consejo enfrenta causas que jamás existieron hace 100 años, delitos económicos complejos, litigios medioambientales, delitos de corrupción transnacional. Pero su razón de ser, proteger el interés público y fortalecer la integridad del Estado, está en continuidad directa con la misión que se otorgó en 1895. El libro refleja esa continuidad y esa transformación simultánea, un equilibrio difícil y profundamente valioso. Pero esta conmemoración también celebra el futuro. Este aniversario no es un cierre, sino una invitación a proyectarse hacia adelante con la misma vocación pública que ha guiado al Consejo por más de un siglo, en tiempos en que las instituciones se enfrentan exigencias mayores, en que la ciudadanía participa y observa con más atención, y en que la historia se vuelve una herramienta fundamental para comprendernos. Iniciativas como esta adquieren una relevancia enorme. En parte por lo mismo es que para el Museo Histórico Nacional este proyecto ha sido una oportunidad inmensa, una ocasión de poner al servicio de otra institución pública nuestras capacidades de investigación, archivo y patrimonio. Ha sido una confirmación de algo que defendemos con convicción. La colaboración entre instituciones del Estado no solo es necesaria, sino transformadora. Cuando trabajamos juntos y juntas, cuando abrimos colecciones, cuando compartimos métodos, cuando construimos relatos en conjunto, fortalecemos algo más grande que cualquiera de nuestras instituciones. Fortalecemos al Estado que compartimos. Por lo mismo, quiero agradecer sinceramente a los equipos que participaron en este proyecto, a quienes buscaron fotografías, revisaron expedientes, transcribieron documentos, reconstruyeron cronologías, diseñaron capítulos, editaron textos y cuidaron cada detalle visual y narrativo. El resultado habla del rigor, del compromiso público y también del cariño puesto en este trabajo. Quisiera agradecer con especial énfasis a quienes participaron en la investigación y redacción de esta obra, desde el Consejo como desde el Museo. A Marián González y a Odé Argós, quienes revisaron expedientes, levantaron documentación dispersa, consultaron fuentes, debatieron enfoques y construyeron con enorme dedicación un relato histórico sólido, claro y accesible sobre estos 130 años. También al presidente del Consejo, Raúl Letelier, y a Tamara Lancibia, quienes no solo fueron autores de algunos capítulos, sino también coordinaron la edición de este libro, acompañados por Carola Zamorano y Daniela Domínguez, entre tantos otras y otras integrantes del Consejo de Defensa del Estado. Junto a ellos, agradezco al diseñador Enzo Toledo por hacer material este libro, y a Lucrecia Conget y Leone Salusti, parte de mi equipo del Museo Histórico Nacional, por su dedicado trabajo en la edición de textos, revisión histórica y búsqueda de material en nuestros archivos y colecciones. Todos ellos realizaron un trabajo que no solo requiere técnica, sino también de una sensibilidad institucional y visión histórica que se nota en cada página. Como Museo Histórico Nacional, reafirmamos nuestra voluntad de seguir acompañando procesos como este, procesos que permiten reflexionar críticamente sobre la trayectoria de las instituciones públicas, que abren espacios de participación, que enriquecen la documentación patrimonial del país y que contribuyen en definitiva a fortalecer nuestra cultura democrática. Celebremos entonces estos 130 años con gratitud y entusiasmo. Gratitud hacia quienes desde la fundación del Consejo hasta hoy han trabajado para proteger el interés del Estado y con ello el bienestar de la sociedad. Y entusiasmo por las posibilidades que se abren cuando instituciones distintas se encuentran, colaboran y ponen la historia al servicio de todas y todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, directora, por sus significativas palabras. Ahora invitamos al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier Bartenberg, quien además es uno de los editores generales de esta obra, a dirigirnos unas palabras. Buenos días a todos y todas. Hago mío los vocativos y saludo y agradezco especialmente a Su Excelencia, el Presidente de la República, y a la directora del Museo Histórico Nacional por acompañarnos en este significativo acto.
Extiendo del mismo modo mi más cordial saludo a las autoridades y representantes de los distintos poderes del Estado, así como a los organismos con los que el Consejo de Defensa del Estado se relaciona en el cumplimiento de su trabajo. Agradezco también a las consejeras y consejeros del Consejo de Defensa del Estado que hoy nos acompañan, a los abogados procuradores fiscales, a nuestros directivos, a los presidentes de nuestras asociaciones gremiales y a través de ellos a las más de 600 funcionarias y funcionarios que componen el Consejo de Defensa del Estado a lo largo del país. El Consejo de Defensa del Estado es una de las instituciones republicanas de más antigua tradición en Chile. El decreto que dio origen a nuestra institución es de 21 de diciembre de 1895. Pero la historia había comenzado mucho tiempo antes. La historia Augusta es un texto en latín escrito aproximadamente en el año 394 después de Cristo, que agrupa una serie de biografías de emperadores romanos. Entre ellas se encuentra la biografía de Adriano, hoy denominada Vita Adriani. Allí se lee en el capítulo 20, sección sexta, la frase Fisci advocatus primus instituit, que significa que Adriano fue el primero que instituyó al abogado del fisco. Esta es la primera noticia que tenemos de la existencia de un abogado del Estado. Es, podríamos decir, el nacimiento cultural de nuestra institución. Como una medida de eficiencia, Adriano habría creado la figura de los abogados del fisco, un conjunto de abogados pagados por el emperador para defender los intereses patrimoniales una vez que ya era clara la distinción entre el patrimonio privado del princeps y el patrimonio del fiscus. Una constitución de Constantino estableció los requisitos para ser nombrado abogado del fisco. El primero era tener pleno conocimiento del derecho del fisco. Suponemos que sería hoy el derecho administrativo. El segundo era ser desinteresado, que en latín era descrito como melior innocentia, dando cuenta de la necesidad de que los abogados del fisco fuesen objetivos, ¿no? Esta idea de objetividad que viene del latín objacere, que significa aquel que se lanza al interés público y posterga el interés privado. Tenía que ser sabio, potior literis, y también tenía que ser eficaz. Una vez creada la institución del advocatus fisci por Adriano, ya hay, de hecho, una carrera funcionaria muy similar al cursus honorum que tenían los magistrados judiciales en aquella época. Los advocati fisci fueron muy considerados en esa época y gozaban de alto prestigio por todos los emperadores romanos, y a ellos se les otorgaba diversos privilegios. Uno de ellos era que no pagaban impuestos, lo cual incluso se extendía a sus hijos. A ellos se les entregaba casas en propiedad y además se les eximía del deber que tenían de alojar en sus casas a las visitas ilustres de la República. Pero a estos abogados también se les podía sancionar duramente, con la pena de infamia, por ejemplo, cuando patrocinaban litigios contra el fisco, o cuando pagaban a los testigos, o cuando prestaban falso testimonio. En buena parte del medievo, la historia de la abogacía del fisco sigue a su vez la historia de la idea misma del fisco. La necesidad de hacerse cargo de sanciones como la confiscación o la necesidad de cobrar deudas provenientes de las tasas aduaneras o de los impuestos, o la necesidad de hacerse cargo de los bienes de las personas difuntas sin descendencia, hizo necesario ir designando de manera algo atomizada abogados que defendieran ese patrimonio común. En España, esos abogados eran llamados promotores fiscales o también llamados patronus fisci. Este origen marca culturalmente a buena parte de las abogacías y procuradurías del Estado en toda Latinoamérica. Todas ellas son una pieza fundamental en la construcción financiera de los nuevos estados. Y en ese proceso de construcción lo principal era custodiar la hacienda pública, esto es,
hacer ingresar al patrimonio fiscal la mayor cantidad de dinero posible, defendiendo las leyes que imponen ese ingreso y custodiando férreamente que no haya gastos no autorizados por esas mismas leyes. En esta época, y también en buena parte del siglo XIX chileno, el derecho administrativo, es decir, el derecho del Estado, se confunde con la hacienda pública. Bueno, de hecho, no es extraño que incluso hasta el día de hoy los juicios en que tenga interés el Estado sigan un procedimiento que continúa llamándose juicios de hacienda. La historia nacional del Consejo de Defensa del Estado se parece mucho a la historia romana. Ella también estuvo dominada en un primer momento por la dispersión en la representación judicial para luego construir una institución que centralizara la defensa judicial del Estado. Ya en 1845 la Corte Suprema había advertido que muchas veces le era imposible saber a quién debía notificarse de una demanda contra el Estado. Por ello, en 1847, una circular del gobierno ordenaba que quienes debían defender en juicio los intereses fiscales eran los ministros de la Tesorería o sus tenientes o los jefes de las oficinas de Hacienda. Nuevamente se muestra aquí esa indisoluble unión entre la defensa judicial del Estado y la hacienda pública. Esta unión es la que justifica que en 1888 se dotara precisamente a la Dirección del Tesoro y amonedación de nuevos abogados para hacer frente a los juicios contra el fisco. Todo ello sucedía en un momento económico de gran bonanza. La ocupación chilena del norte permitió una explotación del salitre sin precedentes, y ello se logró en gran parte por la concesión a empresas privadas de la explotación del mineral. Y de entre ellas, las empresas británicas fueron especialmente productivas. Por su parte, los ingresos públicos fueron aumentando gracias a los derechos de exportación que debían pagarse al Estado chileno. Pero estas concesiones originaban más y más conflictos jurídicos. Y lo mismo con los derechos de explotación. El deseo de mayor ganancia de las empresas extranjeras presionaba así los contratos y los derechos sobre el salitre. Los abogados de dichas empresas eran a su vez parlamentarios, lo que significaba una fuerte presión al gobierno para llegar a soluciones con ellos. Bueno, así estaban representados los intereses privados. Y por el otro lado, la defensa fiscal estaba debilitada por su dispersión. Tal como indicaba Gonzalo Vial en su libro sobre los 100 años de historia de nuestra institución, los juicios salitreros que entablaba el fisco no terminaban nunca. Los interpuestos contra el fisco se perdían rápidamente por este. A la riqueza del país se unía una profunda expansión de la actividad estatal. Valentín Letelier, no mi hijo que está por aquí, el otro Valentín Letelier, describía en 1895, el mismo año en que nace el Consejo de Defensa del Estado, el siguiente panorama del Estado chileno. Decía, las escuelas, los liceos, la universidad, las academias de arte, los institutos de enseñanza industrial, los seminarios de preceptores, las bibliotecas públicas, las casas de caridad, el ferrocarril del sur y casi todo nuestro sistema de vialidad, el canal del Maipo, etcétera, etcétera, son fundaciones del Estado chileno que han llevado a este pueblo a un nivel de cultura que no han alcanzado aquellos otros pueblos sudamericanos cuyos gobiernos, por sistema o por indolencia, han dejado encomendadas estas empresas a la iniciativa individual. Pues bien, es en este ambiente de riqueza y de crecimiento estatal, el presidente Jorge Montt era consciente del problema que tenía la defensa fiscal judicial. Lo dice en un mensaje que envió al Congreso. Dice, la defensa de los bienes del Estado encomendada hoy a diversos funcionarios que obran con completa independencia y sin un plan bien meditado, ofrece graves inconvenientes en la práctica, a los cuales es urgente poner remedio. Pues bien, corriendo el año 1895, aparece lo que hoy llamamos la Carta.
3 abogados de la Dirección del Tesoro y Amonedación, conscientes que el problema principal de la defensa del Estado era la dispersión, dirigieron una carta al director del Tesoro con fecha 12 de diciembre de 1895. Hoy, de hecho, se cumplen exactamente 130 años de ese hecho. En esa carta daban cuenta de una idea extraordinaria que tenían para resolver el problema, al menos de forma provisional. Esa carta le dio origen a nuestra institución. Una carta escrita a mano, donde 3 jóvenes abogados mostraban la enorme cantidad de juicios que tenían. Relataban que participaban en un total de 243 pleitos, por un monto aproximado de 9 millones de pesos. Hoy el Consejo tiene cerca de 19.000 juicios con una cuantía total de 10 billones de pesos, representativa de un 4% del Producto Interno Bruto del país. Pero bueno, las razones que daban esos 3 abogados en su carta hacen sentido hasta el día de hoy. En diversas ocasiones, decían, ocurre que, haciendo aisladamente cada uno el estudio y defensa de cada juicio, se impone una labor que habría podido fácilmente excusarse, por cuanto ese estudio y labor ha sido ya hecha en otro juicio más o menos análogo por otro de los abogados. Por ello, concluyen, no puede desconocerse que el estudio cooperativo tiene que reportar beneficios. Buscando así la unidad y cohesión en la defensa fiscal, se hace muy recomendable, decían, la idea de que los abogados se reúnan periódicamente para aunar sus esfuerzos. 9 días después, el 21 de diciembre de 1895, finalmente, durante la presidencia de Jorge Montt, se dicta el Decreto Supremo 2629 que crea el Consejo de Defensa Fiscal, que años más tarde pasaría a llamarse Consejo de Defensa del Estado. La organización de ese primer Consejo de Defensa del Estado fue muy sencilla. Los abogados se reunían todas las semanas a conversar sobre sus juicios. En 1900 los abogados consejeros aumentaron de 4 a 6 y en 1925 ya eran 8. De entre esos primeros consejeros destacan Juan Enrique Tocornal, Juan Esteban Montero, Samuel Claro Lastarria o Luis Claro Solar. Me encantaría hablar del trabajo de grandes abogados del Consejo de Defensa del Estado, como Pedro Aguirre Cerda, quien llegó a ser presidente de la República, como Eduardo Novoa Monreal, como Gonzalo Vial, Luis Bates o Pedro Pierrí. Pero el tiempo avanza demasiado deprisa. La historia del Consejo de Defensa del Estado es un reflejo de la historia de Chile. Desde su creación, la institución ha navegado las aguas turbulentas de los cambios políticos, las crisis económicas y las profundas transformaciones sociales del país. Su trayectoria revela la maduración progresiva de nuestro Estado, pasando de ser un defensor de los intereses patrimoniales del fisco a un actor clave en la protección de los intereses públicos del país. El Consejo asumió desde sus inicios una activa defensa judicial de los intereses fiscales en la expansión territorial, especialmente en los juicios por la propiedad salitrera del norte, trabajando para uniformar la jurisprudencia y asegurar los derechos fiscales. Del mismo modo, la acción del Consejo manifestaba a través de sus informes, notas y consultas publicadas regularmente en sus memorias, comenzó a sentar las bases de una verdadera ciencia administrativa en Chile que serviría luego de base para el desarrollo posterior del derecho público nacional. A mediados del siglo XX, el Consejo de Defensa del Estado se posicionó como una institución clave en la era del Estado social, expandiendo su ámbito de acción desde materias estrictamente fiscales hacia un concepto más amplio de interés del Estado que desbordó, de hecho, lo patrimonial. Por ello, en 1956 consolidó su nueva denominación como Consejo de Defensa del Estado. En 1962 se otorgó mayor realce a la competencia judicial y penal del Consejo, permitiéndole perseguir delitos como la malversación o defraudación de caudales públicos, falsificación, cohecho y soborno, especialmente en entidades o empresas creadas o dependientes del Estado. En la década de los 70, el Consejo asumió un rol protagónico en la defensa de los intereses fiscales durante el proceso de nacionalización de la gran minería del cobre, de la mano del presidente del Consejo de la época, don Eduardo Novoa Monreal,
se defendió el proceso ante entidades administrativas nacionales y ante tribunales extranjeros. Lo mismo se hizo defendiendo la expropiación de diversas industrias y la estatización de la banca. En 1973, sus atribuciones fueron ampliadas para incluir el ejercicio de la acción penal en delitos de tráfico de estupefacientes que causaran grave daño social, lo que consolidó la expansión del concepto de interés fiscal hacia un interés social mucho más amplio. Tenemos plena conciencia de que la evaluación social de nuestra defensa judicial respecto del ejercicio de poderes públicos en una época determinada será juzgada con el paso del tiempo del mismo modo que lo serán esos mismos poderes. Esta conciencia nos vincula de manera incluso más profunda a la propia historia de la nación. Y tenemos claro también que los abogados del Estado no estamos llamados ni a juzgar ni a evaluar las decisiones y políticas públicas adoptadas por aquellos que gozan de legitimación democrática. En nuestro ADN no está ir contra el Estado. Pocas instituciones tienen expresada su misión de forma tan clara como la nuestra en su propio nombre. Sin embargo, no podemos negar que cuando es el propio Estado el que viola masivamente los derechos humanos de sus ciudadanos, una institución como la nuestra se ve tensionada gravemente. Hace algún tiempo le escuché al presidente de la República decir que las instituciones se prestigian cuando observan y reconocen también sus errores y debilidades. Transcurrida la dictadura militar, el Consejo de Defensa del Estado intervino con especial fuerza e inteligencia en algunos procesos penales emblemáticos contra diversos funcionarios públicos que cometieron violaciones a los derechos humanos, obteniendo la condena de estos. Sin embargo, aquella intervención careció de la prontitud y de la extensión que correspondía. Si la misma agudeza demostrada en un puñado de casos se hubiera aplicado también a la totalidad de las investigaciones contra los funcionarios públicos responsables, el desenlace histórico sería seguramente otro. Si hubiésemos actuado entonces con la misma rigurosidad con que hoy perseguimos los delitos de funcionarios públicos, esa etapa histórica sería recordada con mayor dignidad por nuestra institución. La protección judicial del Estado y de los intereses públicos es una tarea tal que exige 130 años de historia para ser comprendida en su justa medida. La tensión entre nuestros grandes logros judiciales y nuestras fragilidades ha sido el factor clave que ha moldeado nuestro ethos y la posición que ocupa hoy el Consejo en el entramado institucional de nuestro país. Nuestro fin ha sido desde siempre hacer posible que el Estado funcione, que éste despliegue sus poderes y deberes y que vayamos generando con el tiempo un repositorio del derecho público chileno de forma de hacer posible aquel añorado ideal de que el propio creador del derecho se sujete a sí mismo a ese derecho. Y nuestro espíritu es el mismo que tenían aquellos primeros abogados fiscales. Formamos parte de una institución con un incombustible afecto por el trabajo del Estado y compuesta por funcionarias y funcionarios siempre dispuestos a reflexionar sobre su labor y sobre las posibilidades de mejora continua. Termino estas palabras agradeciendo a todos quienes hicieron posible la publicación de este texto y que ya fueron nombrados por la directora del Museo Histórico Nacional. Pero muy especialmente le agradezco a la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo Cudo, y a la directora del Museo Histórico Nacional, Priscila Barahona Albornoz. Ambas han constituido el cimiento indispensable para la materialización de este proyecto editorial. El libro que presentamos hoy no es solo la crónica del estudio jurídico más grande del país, es más bien el relato
de cómo una república ha intentado persistentemente dotarse de un mecanismo sobrio y eficaz para hacer posible su propia defensa judicial. El libro que hoy presentamos narra la centenaria batalla de una institución por la probidad y el patrimonio nacional. Los invito, entonces, a conocer en detalle la épica silenciosa y sobria del Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Letelier. A continuación, invitamos a Su Excelencia, el Presidente de la República, a que pueda ponerse delante de la testera para que nuestro presidente del Consejo de Defensa del Estado pueda hacerle entrega de un ejemplar del libro del Consejo de Defensa del Estado. Lo acompaña también la directora del museo. Bueno, para finalizar esta ceremonia, los invitamos ahora a disfrutar algunos movimientos de La pequeña serenata nocturna de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretados por el Cuarteto de Cuerdas de la Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOJI.
Con esta maravillosa interpretación musical damos por finalizada la ceremonia de lanzamiento del libro El Consejo de Defensa del Estado. Les pedimos permanecer unos minutos en sus asientos mientras hace su salida Su Excelencia el Presidente de la República, a quien agradecemos su asistencia a esta ceremonia. Bueno, muchas gracias. Les pedimos, les agradecemos su asistencia a todas y todos y les invitamos ahora a participar de una recepción a la salida de este salón preparado especialmente para esta ocasión. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y que tengan una excelente tarde.